Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando el ministerio de Juan el Bautista y en particular su predicación en cuanto al arrepentimiento. Y nos detuvimos en los versículos 10 y 11, cuando Juan estaba diciendo a Israel en un lenguaje sencillo y comprensible que estaban viviendo con fines puramente egoístas y que no trataban de compartir lo que tenían con otros. Hoy continuaremos leyendo los versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran recaudadores de contribuciones y eran bien conocidos por su robo y codicia. Sin embargo, ellos acudieron a Juan y le preguntaron, ¿qué haremos? Y por su respuesta, ellos vieron su necesidad de acudir también al Señor. Ahora leamos el versículo 14 de este capítulo 3 de Lucas. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este es un mensaje práctico que Juan dio a estas personas de diferentes clases y condiciones sociales que vinieron a él. Amigo oyente, si usted es tipógrafo, usted revela que es cristiano por su modo de imprimir. Si usted es soldado, revela su cristianismo por su modo de ser soldado. Y si usted es ama de casa, pues revela su cristianismo siendo una buena ama de casa. Usted revelará lo que es. Mateo 7:20 dice, Así que por sus frutos los conoceréis. Leamos ahora los versículos 15 al 17 de Lucas, capítulo 3. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas pone énfasis especial sobre el mensaje del arrepentimiento que Juan señala como la condición para la venida del Mesías. Había en el sistema mosaico la purificación con agua, que según la costumbre común de aquel entonces se realizaba por inmersión. Juan bautizó a aquellos que venían donde él como una preparación para la venida de Cristo. Esto representaba una reformación moral. Cristo bautizaría en el Espíritu Santo, y esta sería una verdadera transformación. Sigamos adelante ahora con los versículos 18 al 20. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano,
y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan había acusado a Herodes públicamente porque se había casado con Herodías, la esposa de Felipe, su hermano. Herodías se puso furiosa por esto y demandó que Juan fuese encarcelado. Herodes accedió a esta solicitud y arrestó a Juan y lo encarceló, agregando así una maldad más a la lista de maldades que ya había hecho, como nos dice el versículo 19. Y pasamos ahora a considerar el bautismo de Jesús. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 3 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas no trata de darnos un orden cronológico de estos eventos. Si así fuera, habría relatado el bautismo de Jesús antes del arresto de Juan el Bautista y no después, como acabamos de verlo. Porque es evidente que estando Juan encarcelado, no hubiera podido bautizarlo. Ahora, el bautismo de Jesús revela la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre Jesús, quien también es miembro de la Trinidad, y el Padre Celestial le habla a Jesús. Este fue el principio de la misión redentora de Jesús. El Padre y el Espíritu Santo pusieron su sello de aprobación sobre su ministerio. El resto de este capítulo trata de la genealogía de María y no de la de José. La genealogía de José se encuentra en el Evangelio según San Mateo. En Mateo, la genealogía principia con Abraham y llega hasta el Señor Jesucristo por medio de David y Salomón. Mateo da la genealogía de Jesús por medio de José, que es de la línea real. El título legal al trono para Jesús vino por medio de José. Ahora, la genealogía en Lucas es diferente. Se presenta en un orden inverso a la de Mateo. Lucas se remonta hasta David y luego aún hasta Adán. Está dando la línea de sangre de Jesús. Ahora, son dos las cosas que debemos notar en cuanto a esta genealogía. En primer lugar, el doctor Lucas presenta el hecho, sin lugar a dudas, que José no era el padre del Señor Jesucristo. Leamos el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, la palabra hijo, como es usada en esta genealogía, no aparece en los mejores manuscritos. José no era hijo de Elí. La palabra hijo se incluye para indicar el linaje por el padre, el hombre, quien era la cabeza del hogar. En otras palabras, la genealogía se da según el nombre del hombre. En Mateo, donde se da la genealogía por parte de José, declara que Jacob engendró a José. Ahora, la segunda cosa de importancia que debemos notar aquí se halla en el versículo 31 de este capítulo 3 de Lucas. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Mateo traza la línea de Cristo por Salomón, hijo de David, o sea que Mateo presenta la línea real, la línea de la realeza. Lucas, por su parte, traza la línea de Cristo por Natán, otro de los hijos de David. La sangre de David corría en las venas de María, y por eso Jesucristo es hijo de David. Lucas revela a Jesucristo como el Hijo del Hombre y el Salvador del mundo. Su línea de ascendencia no se detuvo con Abraham, sino que se remontó hasta Adán, el primer hijo de Dios. Adán fue creado hijo de Dios, pero cayó de aquella alta posición cuando pecó. Jesucristo, el último Adán e hijo de Dios, ha venido para traer de vuelta al género humano a aquella relación con Dios, a aquella relación que Adán tenía antes de su caída. Esta misma relación es posible ahora por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y así concluye el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Pasamos ahora al capítulo 4. En este capítulo 4 consideraremos la tentación y el ayuno de Cristo. Cristo vence al diablo.
Cristo empieza a predicar. Los habitantes de Nazaret se admiran de sus palabras de gracia. Cristo sana a un endemoniado y sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Jesús en su humanidad es tentado por Satanás. Eran tentaciones humanas iguales a las que vienen a todos nosotros. Abarcan todo el espectro de las posibles tentaciones humanas y, como lo veremos, ocurren de tres maneras diferentes. Primero, tenemos la tentación de convertir las piedras en pan para satisfacer las necesidades del cuerpo. Ahora, no hay nada malo en cuanto al pan. El pan es el sostén de la vida. El cuerpo necesita pan y Jesús tenía hambre. ¿Qué había pues de malo aquí? Lo malo habría sido emplear sus grandes poderes para ministrarse a sí mismo, lo cual le hubiera constituido en un egoísta. Jesús tuvo que demostrar en su propia vida la verdad del gran principio: no sólo de pan vivirá el hombre. Esto es contrario al pensar de esta edad materialista tan crasa que vive simple y solamente para satisfacer los caprichos del cuerpo. El hombre moderno en nuestra sociedad secular dice: come, bebe y alégrate, porque mañana moriremos. Y según el punto de vista del hombre, la muerte termina con todo. El egoísmo es la maldición de una sociedad secular sin creencia alguna. Nuestro Señor, al hacerle frente a esta tentación, refutó la filosofía popular del mundo. Ahora, por la segunda tentación, aprendemos que las naciones del mundo derivan su poder de la fuerza bruta y el manejo político. La guerra es un modo de vivir para el mundo. El odio y el temor son azotes usados para motivar el populacho. No hay duda que todo esto es satánico y que es Satanás quien ofrece los reinos del mundo a base de estos términos. Los hombres tienen que ser cambiados para poder entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí debemos notar que la respuesta de Jesús a esta tentación tiene una nota de finalidad. Él citó Deuteronomio 6:13, que dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. En cuanto a esto, creemos que también debemos considerar lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, donde leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, la última tentación en que Satanás desafía a Jesús a lanzarse del templo parecía ser un procedimiento muy lógico para que Jesús impresionara a la multitud en cuanto a su persona y su misión. Pero Jesús no se deja engañar por ningún camino aparentemente fácil hacia el trono. Estaba dispuesto a llevar la corona de espinas antes que la corona de gloria. Stifler declara: hay dos maneras de menospreciar a Dios. Una es ignorar su poder, y la otra es abusar de él. Es fácil el no hacer nada, y luego vocear toda clase de palabras piadosas en cuanto a cómo Dios provee para las aves y que también cuidará de nosotros. Pero Dios dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. El misionero que sale al extranjero primero tiene que estudiar para poder aprender el idioma y el modo de vida, y entonces Dios le ayudará. Somos socios de Dios y no simples títeres. Recordemos eso. Después de considerar lo que sufrió Adoniram Hudson, uno de los primeros misioneros del Evangelio a Birmania, su hijo, el doctor Edward Hudson, dijo: si tenemos buen éxito es porque otros han sufrido antes de nosotros. Si sufrimos sin tener buen éxito es para que otros tengan buen éxito después de nosotros. Jesús rechazó una falsa posición espiritual. Su respuesta fue devastadora. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa, según leemos en Deuteronomio 6:16. Ahora, en realidad,
Jesús comenzó su ministerio público en Nazaret, su pueblo natal, donde más tarde fue rechazado y aún expulsado. Fue en la sinagoga de Nazaret donde anunció el cumplimiento de Isaías 61, 1 y 2, donde dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero Jesús dejó de leer antes de llegar a las palabras, el día de venganza del Dios nuestro. Sería interesante comparar Isaías 61, 1 y 2 con los versículos 18 al 20 de este cuarto capítulo del Evangelio del Dr. Lucas. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero pasemos directamente a nuestro estudio del capítulo 4 de este Evangelio. Leamos los primeros 2 versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesucristo. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios y pone el mayor énfasis sobre su deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha agotado.